Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra séptima clase virtual. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo. Vamos a estar hablando, o la clase de hoy va a tratar sobre tejidos básicos. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con la definición de tejido, vamos a hablar un poco de histología. ¿Y qué es la histología? Es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar a los tejidos. ¿Y qué estudia de los tejidos? La composición, la característica y la estructura. Es decir, cada tejido en nuestro cuerpo es diferente. Por lo tanto, la histología se va a encargar de estudiarlo desde su morfología, desde qué estructuras, cómo están hechas esas estructuras, qué forma tienen, qué características en este caso o qué función van a cumplir, y pues la composición, de qué está hecho un tejido, principalmente pues de células, en este caso serían células. Esta rama parte a partir pues del saber médico, de cuáles ciencias o de cuáles ramas, en este caso parte desde la química, la fisiología y la biología, que son imprescindibles en este caso, en el diagnóstico de ciertas patologías. Es decir, cuando estamos hablando de un diagnóstico como tal, debemos de partir de la funcionabilidad primero de la célula, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando a nivel celular para que yo pueda comprender qué es lo que pasa a nivel órgano y por lo tanto a nivel sistema en un individuo. Es por eso que estas ciencias están relacionadas. Tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, debemos partir de los saberes de la química, de la fisiología y de la biología como tal para comprender la histología, es decir, la función de los tejidos. Antes de definir un tejido, es muy importante que recalquemos los niveles de organización de la materia. ¿Por qué? Para empezar a estudiar, como ya lo dije, un ser vivo, es necesario que empiece de lo más chiquito a lo más grande, es decir, en una organización como tal. No puedo empezar a estudiar un tejido sin antes haber comprendido las funciones de un átomo, en este caso a nivel molecular, a nivel atómico, que se encarga en este caso la bioquímica. Entonces, ¿cuál sería la organización? Primero, nivel atómico. Atómico estoy hablando obviamente de átomos. Los átomos van a formar moléculas, que sería el siguiente nivel molecular. Siguiente nivel, organular. Me estoy refiriendo a organelos celulares, es decir, comprender la función de organelos como núcleo, nucleolo, citoplasma, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, ribosomas, lisosomas, etc. De ahí los organelos forman células. Comprender la función de estos organelos en la célula como tal. Y por último, las células que van a formar un tejido. Si nos vamos con niveles de organización más arriba, estaría yo hablando de que, por ejemplo, después del nivel tisular sería organular, después sería sistemático, por último individual o de individuo, y los individuos forman un ecosistema. Pero nada más me voy a quedar con estos 5 porque estoy hablando de histología. Específicamente me voy a basar en tejidos. Entonces, recordemos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman organelos, los organelos forman a una célula y las células forman un tejido. Y es por eso que tenemos la definición de tejido. Cuando hablo de un tejido, la definición es un conjunto de células, y ese conjunto de células se va a especializar y precisamente diferenciar en varios tipos. Cada célula, cuando me voy desde el desarrollo embrionario, se especializa y se diferencia. Es decir, a partir de una célula madre van a salir varias células en el desarrollo embrionario, entonces se van a diferenciar de otras por la forma y por la función que van a realizar. Y bueno, esta función pues va a determinar su morfología. ¿A qué me quiero referir? Que por ejemplo, si estoy hablando de células neuronales, van a tener una morfología
en forma de estrella, y si estoy hablando a lo mejor de células musculares, van a tener esta forma alargada, esta forma que es más ancha en la parte del centro y es más delgada o se hace más fina a los extremos. Y bueno, todo esto en un órgano. A veces en un órgano pueden existir diferentes tipos de tejidos. Por lo tanto, encuentro diversidad, ¿no? Puedo encontrar a lo mejor tejido epitelial, puedo encontrar tejido muscular en un órgano como tal. Aquí tenemos una imagen en donde puedo observar los diferentes tipos de tejido. Quiero recalcar que en histología se usa colorantes hematoxilina y eosina, que son principalmente colorantes que se usan en tinciones para observar los tejidos, para observar las células, para teñir en este caso núcleos, citoplasma, etc. En la mayoría de los cortes que vemos aquí tenemos este tipo de tinción, que es la combinación de hematoxilina con eosina. Tenemos tejido conjuntivo o también llamado tejido conectivo, que ahorita vamos a hablar sobre él, que si se dan cuenta tenemos como esta forma estirada, un poco granular. Se pueden observar en este caso los núcleos. De ahí tenemos tejido cartilaginoso, que también tenemos varias células con tinciones de núcleos. Tejido adiposo, que estamos hablando de adipocitos. Recuerden que son estas células que almacenan la grasa, que son reservas de grasa. Tenemos tejido óseo, tejido sanguíneo. En este caso podríamos tener leucocitos, plaquetas, monocitos, etc. Y tejido linfático, que nos ayuda en este caso en el transporte de la linfa, comunicada siempre con sistema circulatorio. Estos serían solamente algunos ejemplos de tejidos. Ahorita no te preocupes a lo mejor por saber diferenciarlos, pero principalmente te das cuenta que todos estos tejidos tienen diferentes formas. Es decir, cada célula de estos tejidos tiene diferente forma. No es lo mismo las células del tejido adiposo que a lo mejor los leucocitos, monocitos, linfocitos, plaquetas en tejido sanguíneo, que tienen otra forma en este caso. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Lo que quiero que te quede claro es que encontramos diferentes tipos de células dependiendo del tejido a que vayan a formar. ¿Por qué? Porque es diferente su morfología, ya sea porque se especializan en diferentes funciones. Bueno, vamos a hablar un poco de historia. Antes de que se supiera que en este caso el cuerpo estaba formado de células, de tejidos, en órganos como tal, se tuvieron varias ideas. Principalmente recalcamos siempre a Roma y a Grecia, porque es aquí donde vemos a varios sabios que nos decían sus ideas de cómo estaba formado el cuerpo humano o por qué estaba dada la salud principalmente. Empédocles habló sobre los elementos de la naturaleza. Estoy hablando que él creía que la salud estaba dada por 4 elementos de la naturaleza. En este caso, fuego, aire, agua y tierra. De ahí vino otro sabio que era Hipócrates, que hablaba acerca de los humores del organismo. Estoy hablando de, más que nada, discúlpeme, aquí voy a poner el puntero. Estoy hablando más que nada de 4 humores, que estoy hablando de humor amarillo, humor negro, la bilis y sangre. También él creía que la salud, o en este caso el metabolismo, el equilibrio estaba dado por estos 4 humores. Y finalmente Aristóteles, que hablaba de las moiras. Es una divinidad, en este caso se trataba de una mujer con una túnica blanca que también intervenía en la salud. Y bueno, después de esto la ciencia avanzó, se convirtió en la ciencia moderna y se basaron principalmente en la observación y en la experimentación, ¿sí? Ya después se fueron descartando estas hipótesis y pasamos a comprobar en qué se basaba la salud y de qué estaba compuesto principalmente el cuerpo. Esto fue hasta el siglo XVI. En la época del Renacimiento aparecieron varios personajes, entre ellos Bichat, Swann, Scheidlinger, Ramón y Cajal y Camilo Golgi. Bueno, voy a empezar con Bichat. Él aclaró, o a través de la observación, gracias a la invención del microscopio, a
En este caso, el descubrimiento de la célula, como lo habíamos visto con Robert Hooke, con la invención del microscopio de Anton van Leeuwenhoek, se pudo observar o se llegó a la definición que los tejidos estaban formados por un conjunto de células, ¿sí? Esto lo dijo Bichler, entonces fue cuando se llevó a cabo la teoría tisular. Después nos vamos con Swan y Shaelander, que esto fue en el siglo XIX, que ellos hablaban acerca de la teoría celular gracias al descubrimiento de Robert Hooke en un corcho, en donde se dio cuenta de las células. La teoría celular decía que se dieron varios postulados, que una célula provenía de otra célula, que todas las células contienen material hereditario, en este caso ADN, y pues también que todas las funciones vitales giran en torno a la célula. Esos serían los postulados de la teoría celular y pues se dieron cuenta que todos los seres vivos estábamos conformados por células. Posteriormente se descubrió la teoría celular, la teoría tisular, al decir que todas las células o el conjunto de células formaban un tejido. Y finalmente en el siglo XX llegó Ramón y Cajal con una teoría neuronal. La teoría neuronal nació de la idea de que las neuronas son una estructura básica y funcional, pero más que nada ellos decían que eran células que no estaban conectadas, a diferencia de la teoría reticular de Camillo Golgi, que sostenía que las células eran una red o una trama, en este caso de células, las cuales estaban conformando una red, estaban fusionadas, a diferencia de la teoría neuronal, como ya lo dije, de Ramón y Cajal. Estos fueron los principios o estos fueron los descubrimientos que impulsaron más que nada a partir de ya estudiar el cuerpo como tal, de ya estudiar a los seres vivos. Bueno, ¿cómo identificamos a un tejido? ¿Cuáles son los criterios para identificar a un tejido? Yo puedo identificar un tejido por la forma, por el tamaño, por su color y por la ubicación. Cuando estoy hablando de la forma y del tamaño, estoy hablando de la composición de las células. Como ya dije anteriormente, no es lo mismo las células epiteliales que componen el tejido epitelial, las células musculares, neuronas, etcétera, que se encuentran obviamente a lo largo del cuerpo en cierta zona específica, si hablamos de anatomía, y que a través del microscopio tienen diferentes coloraciones. Bueno, estos serían los criterios para identificar un tejido. En la imagen anterior, cuando les mostré sobre varios cortes de tejidos, estoy hablando que en histología, para hacer o para visualizar en este caso un corte, yo necesito extraer la muestra del organismo como tal, pero no puedo agarrar un corte y observarlo tal cual en el microscopio. No es como si yo observara una planta o como si yo observara, en este caso, a lo mejor un cachito de cebolla, como es que los otros los ponemos siempre en el laboratorio, sino que necesita pasar el tejido por un proceso en el cual necesita deshidratarse. Es decir, necesita pasar por varios alcoholes en el cual yo deshidrate el tejido y deje totalmente el tejido sin agua, que esté totalmente seco. Tiene que pasar por una sustancia que se llama silol y tiene también que pasar por parafina. Al final el tejido queda totalmente deshidratado. Es un proceso largo el cual se utiliza, ya hay algunos mecanismos diferentes, pero principalmente se utiliza esta técnica para deshidratar un tejido. Pero bueno, una vez que ya tenemos las muestras, vamos a utilizar colorantes en histología y voy a hablar de hematoxilina y eosina. Estos son colorantes, como su nombre lo dice, que dan un color o una coloración de color azul y roja. Estoy hablando de hematoxilina a una coloración azul y eosina en una coloración roja. Cuando junto estos dos, que es lo más común o correcto en histología, en este caso, pues se da una coloración violeta a rosácea. Ahorita lo vamos a estar viendo. Voy a definir
¿Cuál sería la función del colorante de hematoxilina? Es un colorante básico, es decir, va a teñir, en este caso, sustancias ácidas y se le llama basófilo. El colorante, en este caso, ¿qué es lo que va a teñir? Pues va a teñir heterocromatina, nucleolos, matriz extracelular y ARN ribosomal. Estoy hablando que hematoxilina, da una coloración azul o violeta. Y eosina, al contrario, va a ser un colorante ácido que va a teñir sustancias básicas, o sea que es acidófilo. ¿Qué es lo que tiñe eosina? Filamentos citoplasmáticos o partes del citoplasma, componentes membranosos y fibras o componentes extracelulares que se encuentran, como su nombre lo dice, fuera de la célula. La coloración de la eosina sería un color rosado, sería una coloración rosácea, por así decirlo. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Entonces tenemos hematoxicilina, colorante básico, que tiñe, en este caso, sustancias ácidas, como cuáles: núcleo, nucleolos, ARN ribosomal, heterocromatina. Eosina, al contrario, es un colorante ácido que va a teñir sustancias básicas, como cuáles: citoplasma, componentes membranosos y fibras extracelulares. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar tres tipos de tinciones en un tejido. Tenemos hematoxicilina de color azul, pero solamente está hematoxicilina solita. Aquí podemos ver teñidos los núcleos, en este caso de la célula, y se puede ver el nucleolo perfectamente. Tenemos eosina con una coloración roja, lo que tiñe, en este caso, sustancias básicas como citoplasma, como componentes extracelulares. Y la coloración correcta sería la combinación de ambas, hematoxicilina, eosina, que da una coloración azul rosácea. Y vemos aquí los núcleos teñidos de hematoxicilina y las partes rosas, estamos hablando de citoplasma o estamos hablando de componentes extracelulares. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos una neurona teñida también con hematoxicilina, eosina, en donde observamos el núcleo como tal, un nucleolo dentro de la neurona, y encontramos también de tonos rosas el citoplasma o los componentes extracelulares. Ahora sí, ¿cuál es la clasificación de los tejidos? Tenemos 4: tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Vamos a estar hablando de las características de cada uno de ellos. El tejido epitelial está formado por células que van a revestir la superficie, van a secretar moléculas y tienen escasa matriz extracelular. En este caso, la matriz extracelular es un medio formado por fibras y por ciertas proteínas que también están en contacto con otras células. En tejido epitelial no nada más se encuentran recubriendo la parte superficial de un órgano, sino que también se encuentran en una parte basal, es decir, comunicadas con el tejido conjuntivo. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tejido epitelial, porque a lo mejor ahorita en este momento no me entiendes, pero más adelante te lo voy a estar explicando. Entonces, tejido epitelial está formado por células que revisten superficies o que revisten o protegen cavidades. Como cuáles, si hablo de cavidades, también estaría hablando a lo mejor de tubo digestivo, si estoy hablando de órganos del sistema respiratorio, si estoy hablando de pulmones. También la piel, por ejemplo, está compuesta por tejido epitelial conformado por células epiteliales que se encuentran en la superficie y están en contacto con el medio externo y secretan o tienen varias secreciones, ya que se encargan de estar en contacto, como ya lo dije, con el medio externo. El tejido conjuntivo se caracteriza porque va a ser un tejido de sostén, es decir, el tejido conjuntivo, también llamado tejido conectivo, va a ser un tejido de sostén, un tejido de soporte. Mantiene, en este caso, todo lo que tiene que mantener en su lugar, ¿sí? Tiene que mantener, en este caso, los tejidos en su posición, en su lugar.
y se caracteriza, a diferencia del tejido epitelial, porque tiene una gran cantidad de matriz extracelular. Esto significa matriz extracelular y está producida pues por las propias células que lo componen. Entonces, tejido epitelial está encargado o está formado por células que revisten superficies y cavidades. Tiene, en este caso, poca matriz extracelular, a diferencia de tejido conjuntivo, que tiene gran cantidad, ya que sus propias células lo segregan. De ahí me voy con tejido muscular y tejido nervioso. El tejido muscular, cuando hablamos de desarrollo embrionario, como ya lo había dicho anteriormente, son estas células alargadas que tienen la capacidad de acortar su longitud. ¿Para qué? Para contraerse. Recuerden que si estamos hablando de células musculares que forman el tejido muscular, por lo tanto forman un músculo que necesita ser contraído, ¿sí? O necesita cumplir una función de movilidad. El tejido nervioso va a estar formado por las neuronas. Estas son prolongaciones alargadas emitidas por un cuerpo celular que van a estar compuestas de axones, de dendritas, para estar en contacto unas con otras cuando sea necesario llevar una señal química. ¿Cuál es su función? Recibir, generar y transmitir los impulsos nerviosos, ya sea que estas neuronas estén en contacto directo y que manden señalizaciones a un órgano como tal, o que una neurona simplemente mande la señalización directo a un órgano. En este caso podría poner un ejemplo como al músculo cuando necesita contraerse. Esa sería una función. Aquí tenemos los 4 tejidos. Tenemos imágenes las cuales están teñidas con hematoxicilina e eosina. En histología vamos a utilizar mucho esta coloración, por lo tanto aquí podemos verla. Tenemos el tejido epitelial, que estas células van a estar casi siempre pegadas, van a estar casi siempre muy juntas. De violeta o de morado tenemos el núcleo de la célula, el nucleolo, y teñido el citoplasma. Recuerden que la función de tejido epitelial es revestir o recubrir, en este caso, cavidades o superficies. El tejido conjuntivo es un tejido de sostén, es un tejido de soporte que va a encargarse de mantener las estructuras en la posición anatómica que le corresponde. El tejido conjuntivo, a diferencia del epitelial, las células se pueden ver dispersas, se pueden ver de diferentes formas como tal. A veces no tienen una forma definida. El tejido muscular es este tipo de tejido que tiene células alargadas, que tiene células en forma de fibras que van a hacer contracción. Pueden hacer contracciones porque estas células en su citoesqueleto cuentan con unas proteínas específicas. Si estoy hablando de proteínas, estoy hablando de miosina y actina, que permiten la contracción de este tejido muscular, que estoy hablando de la contracción de las células musculares como tal. Y por último, el tejido nervioso, en donde observamos una neurona conformada por axones y dendritas que están en comunicación constante a través de impulsos nerviosos por sustancias químicas que llevan un mensaje hacia un órgano como tal. Aquí quiero darles un dato importante, pues es que las neuronas, no nada más tenemos neuronas en el cerebro, sino también encontramos neuronas en la médula espinal, específicamente que cumplen una función de reflejos. Cuando estoy hablando de protección o cuando estoy hablando de reacciones de protección, cuando me siento en una situación de peligro. También encontramos neuronas en la médula espinal, que no es necesario que se comuniquen o que llegue la señalización hasta el cerebro, sino automáticamente ellas cumplen esta función. Este sería un ejemplo de los tejidos básicos. De ahí tenemos este cuadro en donde vemos los diferentes tipos de tejidos, cómo son o cuál es la forma de las células, qué cantidad de matriz extracelular tienen y sus funciones principales. Vuelvo a recalcar, tejido nervioso, sus células son largas, son en forma de estrella, tienen prolongaciones de axones y dendritas que están en comunicación constante, tienen poca matriz extracelular y bueno, su función es transmitir impulsos nerviosos.
tengo el tejido epitelial formado por células poliédricas yuxtapuestas. Cuando hablemos de tejido epitelial, vamos a ver que existen de formas diferentes. Pueden haber formas planas, cilíndricas, dependiendo de qué tejido estamos hablando. Pero bueno, son células que se ven muy diferenciadas. Tiene una pequeña cantidad de matriz extracelular y su función principal es revestimiento de superficies o cavidades en el cuerpo, así como secretar ciertas sustancias. Vuelvo a recalcar dónde encuentro células epiteliales, revistiendo a lo mejor cavidades como tubo digestivo, como tráquea, podríamos nombrar algunos ejemplos, y también encuentro en superficies como la piel. Células musculares son células con una forma alargada, son contráctiles gracias a la acción de proteínas como miosina y actina. Y tienen una cantidad moderada de matriz extracelular y nos ayudan en el movimiento, en la locomoción, en la contracción de los músculos para ciertas funciones en el cuerpo, para ciertas contracciones de movimiento en el cuerpo. Y tejido conjuntivo es este tejido de sostén, este tejido de soporte. Puede tener células fijas o migratorias dependiendo. Tiene una matriz extracelular abundante, ya que ellas mismas, las células están produciendo su matriz extracelular, y sirve de sostén y de protección. Bueno, los tejidos se van a encontrar en todo el cuerpo, pero hay algunos que tienen componentes aislados o no se encuentran más bien aislados, porque en un órgano pueden encontrar varios tipos de tejido. Algunos están asociados uno con otros. Si recuerdan lo que había dicho anteriormente, les dije que el tejido epitelial está en contacto la mayoría de las veces, si no es que siempre, con tejido conjuntivo o tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos, por lo tanto, ¿quién irriga al tejido epitelial? El tejido conjuntivo, porque está en contacto directo con vasos sanguíneos, con torrente sanguíneo. Y bueno, los tejidos, ustedes saben que conforman en este caso un órgano para un funcionamiento adecuado. Por eso estamos diciendo que los sistemas formados por varios órganos pueden contener varios tipos de tejidos en su totalidad. Aquí tenemos las referencias por si algo no te queda claro. Tenemos 4 referencias. Puedes descargar los libros de Ross y de Histología Básica de Junqueira y Cagnero. Aquí te dejo un enlace en donde hay varios libros que tú puedes descargar gratuitamente. Y bueno, también tenemos aquí una información muy importante de histología, por si quieres leer algunos conceptos básicos. Te agradezco mucho por ver este video, sin antes recalcar que hay una actividad que se te va a dejar en un link en la parte de abajo para que descargues esta información. Te agradezco y nos vemos en un próximo video. Gracias.